Hola, buenos días. Buenos días a todos los que seguramente se van a ir conectando en este momento y lo hago extensivo también para los que en otro momento puedan conectarse y logremos hacer desarrollar estas charlas emprendedoras que para los que quizá empiecen hoy, ayer iniciamos y decíamos que las vamos a trabajar durante, bueno, ya ayer, ahora, mañana miércoles y concluimos el próximo viernes. Bueno, desde ayer decíamos que de lo que se tratan en estas charlas emprendedoras no es de sacar aquí expertos emprendedores. Inclusive yo mismo les decía que muchas de las cosas que yo estoy formulando acá, seguramente ustedes ya las conocen. Es decir, no es que ustedes no las hayan visto. Sin embargo, se trata de establecer un marco comunicante y un marco comunicativo de tal manera que el espacio emprendedor se vuelva un fondo común de coincidencias. Es decir, las experiencias que tiene cada uno a veces las desarrollan de manera muy personalizada, muy espontánea, en ocasiones porque nos da pena decir que no sabemos lo que hacemos, en otras porque creemos o porque tenemos una especie de celo intelectual y no queremos que nadie sepa lo que estamos haciendo. Luego nos dicen por ahí, si tú quieres tener éxito en un negocio, no digas lo que estás haciendo hasta que lo tengas. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de la cultura emprendedora, es un espacio aún de socialización. Lo que tienen que guardar como el gran secreto es qué es lo que van a hacer ya en su especificidad. Este es un criterio general, es un campo de conocimiento compartido por todo, compartido, es decir, no es un secreto para nadie. Luego entonces no habrá que preocuparnos porque alguien nos fusile la gran idea que tenemos. Al contrario, yo creo que aquí de lo que se trata es de ir compartiendo cada uno de las vivencias, las experiencias, los conocimientos, ya en el acto de emprender o ya en el momento de pensar lo que nos gustaría hacer. Es decir, y en este sentido, yo creo que estas charlas emprendedoras son unas charlas que nos van a dar como una cultura general del emprendimiento. Nos van a dar también unas ideas que nos remitan a tener con más precisión de qué se trata emprender, de qué estamos hablando cuando emprendemos. Y bueno, en ese tono, yo les comentaba ayer, bueno, tengo un rato en este campo, tanto como psicólogo educativo, como experto inclusive en instrumentación didáctica, pero también en lo que es el desarrollo emprendedor. Y bueno, aquí inclusive a manera de que vayamos teniendo un fondo común de información, un fondo común de datos, inclusive de vivencias. Yo les quiero comentar una vivencia que nos permite establecer cuán significativo es socializar el conocimiento. Es decir, es transmitirlo y una vez que yo recibo el conocimiento, doy mi conocimiento, genero el conocimiento nuevo. Ese sí quizás sea el conocimiento, mi gran secreto emprendedor. Con lo que yo voy a detonar, si estoy pensando en un negocio, con lo que yo voy a detonar, si estoy pensando en un giro de servicio emprendedor, ¿qué es el carácter? ¿Cuál va a ser mi carácter personal? Pero primero tengo que tener un dominio de esto. Y aquí, entre otras cosas de mi currículum, yo les decía ayer que 20 años dando clases en las universidades, pero también en algún momento tuve la fortuna, diría yo, de ser capacitador para todos aquellos instructores de educación para adultos. Y en la educación de adultos, que es de alguna manera una educación ya, lo que le llaman una educación abierta, es decir, algunos le llaman andragogía, oponiéndolo a pedagogía, que sería para los niños, y la andragogía sería para las personas adultas. Ahí Paulo Freire, tal vez ustedes no sé cuánto les diga Paulo Freire, pero yo les comento que Paulo Freire es uno de los grandes precursores de la educación de adultos en América Latina y es uno de los grandes precursores del pensamiento socializante, el intercambio de ideas
como fuente de conocimiento. Y aquí es la anécdota que yo les quiero dar. En alguna ocasión me tocó estar en un gran evento nacional de formador, de capacitadores, y ahí estaba el señor Pablo Freire. Ya cuando yo lo conocí ya era grande, obviamente ya murió. Este señor, además, que había sido jesuita, es decir, si bien fue sacerdote, pero en su última etapa ya era más sociólogo, filósofo, pedagogo. Y ahí hubo un elemento que es el que les voy a narrar. Él decía, el gran problema de la educación tradicional, el gran problema de la educación dirigida, la única, es que se trata de una educación bancaria. Bueno, y dije, educación bancaria, pues ¿qué es eso de educación bancaria? ¿En qué consiste? Pues yo no conozco ningún banco de educación que vaya y yo compre 3 conocimientos y me los llevo para mi casa, ¿no? Y decía, bueno, la educación bancaria es aquella educación tradicional, memorística, reproductiva, donde el maestro me da 3 datos y yo tengo que regresarle en un examen 3 datos. Y si no, desde ahí viene mi evaluación, y si no le doy ni un solo dato, yo valgo 0. Es decir, él me depositó y yo no, y yo me quedé sin nada. Entonces, la educación bancaria es que el maestro me da 3 datos y yo le debo regresar 3 datos para demostrarle que yo cumplí con el acto educativo. Y él dice, esto no sirve para nada, porque todos los datos que el maestro les dé se les van a olvidar al salir de la clase. Todos los datos que ustedes guarden, el data que guardan para un examen, es tanta la angustia que tienen que cuando termine el examen se les borra por mecanismo de defensa, porque si no, les da un paro cardíaco. Tanto es la angustia que acumulan, tanto es el estrés que, bueno, un síncope les puede ocurrir. Él dice, no, estamos mal. Él dice, la auténtica educación es la palabra generadora. ¿Qué es eso de la palabra generadora? Dice, muy simple. Se mueve, en ese momento él parecía un gurú, no sé, les puedo dar la imagen que conocemos seguramente de aquel rabino barbado, con unos lentes muy focalizados y una mirada muy penetrante. Y además muy pausado. Yo envidio la manera como él tenía de comunicarse con el auditorio, el tiempo, el tono de sus frases. Y él le dice, se empieza a dirigir, se acerca, se baja del estrado donde él estaba, en el peldaño del gran superior, y empieza a decirle, se dirige a uno de los que tiene más cerca y le dice, si yo tengo una idea, si yo te doy una idea y tú me das una idea, yo me quedo con 2 ideas y tú te quedas con 2 ideas. Y dice, aquí somos, pregunta, ¿cuántos somos? 25. Bueno, si cada uno da una idea, yo me quedo con 25 ideas y tú te quedas con 25 ideas. Entonces, ya no es la educación bancaria, es la educación como factor multiplicador del conocimiento. De lo que se trata en primera instancia es que cada uno de nosotros aportemos, otorguemos, demos a conocer, y eso se los digo a ustedes, para los que están viendo por los diferentes medios que tenemos en las plataformas, que ese es el verdadero conocimiento significativo, aquel que se vuelve multiplicador, no aquel que guardan en la memoria. La memoria suele ser traidora. Qué bueno que tenemos memoria, pero la memoria no nos da todo. Y entonces él dice, lo que importa es la experiencia significativa donde cada uno de nosotros, al socializar lo que piensa, generamos una cultura, generamos un conocimiento. Aquí, para nuestro caso, yo la tomaría, generamos la cultura del emprendimiento. Por ahora estamos en charlas dirigidas, a mí me toca comunicarles. La idea sería que hiciéramos una comunidad del emprendimiento, que estas charlas emprendedoras con el paso del tiempo fueran intercambios de experiencias del emprendimiento. Aquel que tuvo éxito y el que lo intentó pero no lo consiguió. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que nosotros aquí estemos fomentando esta experiencia generadora de nuevas ideas de emprendimiento. Y dicho esto, ya esto era como para enmarcar qué es lo que pretendemos. Yo desde ayer les planteaba eso, que trataremos de generar
una especie de comunidad, una especie de fondo común de emprendedores donde cada uno de ustedes, y posiblemente sin conocerse o sí, porque se pueden mandar mensajes, se pueden comunicar entre ustedes, pueden comunicarse con nosotros. Por ahí en algún día nos tomaremos un café y hablaremos de las experiencias emprendedoras, qué sé yo. Con las plataformas que ahora hay, se tiene la gran posibilidad de romper el cerco del dato único, de romper el cerco de esta educación bancaria y hacer una educación como factor multiplicador. Dicho esto, yo ya entraría al tema que ayer estábamos trabajando. Ayer para los que hoy llegan por primera vez o quizá apenas empiezan a conectarse, luego es cuando las charlas empiezan, no siempre entran todos de manera regular, van entrando de manera escalonada. Y solamente para un poco recordar qué fue lo que hicimos ayer. Yo ayer les planteaba que de alguna forma lo que vamos a hacer aquí es tratar de generar, decíamos, estas charlas donde lleguemos a un punto de coincidencia. Yo ayer empezaba inclusive con esta frase que ya no la volví a retomar y la retomo ahora para recordarla. Y yo decía, nadie sabe a dónde va si no sabe dónde está. Es decir, es un principio elemental. Si nosotros, ya sea como conocimiento, ya sea para emprender, ya sea para cualquier otro tipo de tarea que tenga que ver con las diferentes actividades que realizamos, necesitamos tener muy claro dónde estamos. Es decir, nadie sabe a dónde va si no sabe dónde está. Luego, entonces, para el caso del emprendedor es exactamente lo mismo. Necesita saber dónde está, es decir, y a dónde quiere dirigirse. Y todavía más, esto lo voy a trabajar el viernes, lo voy a recuperar el viernes, pero todavía más. Si hablamos nada más de un acto emprendedor, un día para una cosa, o hablamos lo que yo voy a poner como desarrollo emprendedor, que es el desarrollo emprendedor es para toda la vida, no es solamente para hacer una cosa. Ok, ya emprendieron, ya imaginaron, ya crearon un negocio, una empresa, pues no crean que ahí se acaba. Emprender es ir actualizando, es ir corrigiendo, es ir rectificando, es ir reimplementando. O sea, no, las ideas no quedan de una vez y para siempre. El desarrollo emprendedor nos va marcando los ritmos y las necesidades que tiene un negocio para que éste tenga que estar actualizado. Entonces, en este sentido, yo les comentaba ayer que para que pudiéramos, llamémosle enmarcar, que pudiéramos encuadrar o pudiéramos colocar en un marco de entendimiento, así que en un marco así literal, como ponemos en el marco las fotografías de la familia, en un marco de entendimiento teníamos que tener claro que el modelo o estas charlas emprendedoras que yo estoy trabajando para ustedes, y la pongo para que intercambiemos experiencias, la estoy generando en un contexto, en un tiempo actual, que yo le he llamado desarrollo emprendedor para un cambio de época, no para una época de cambios. Es decir, el tema es muy profundo, muy complejo. No voy a trabajar ahorita cuántos son los ritmos de cambio, qué tipos de cambios tenemos, pero yo creo que cada uno de ustedes basta con que piensen y a qué cambios se han enfrentado ahora. Inclusive ahorita que hubo la gran revolución del tema de la salud con el COVID. No solo es el cambio que les provocó a cada uno de ustedes, los que nos están viendo, los que nos van a ver después, simplemente el acto de confinarse, el acto de aislarse. Inclusive si en ese momento alguien estaba a punto de lanzar una empresa, tuvo que parar la empresa y quizá al final de lo que ahora estamos viviendo, es muy posible que la idea de la empresa que tenía ya no le funcione, porque ya cambió la manera de relacionarnos. Quizá ahora, como está pasando con el trabajo, ya el trabajo ya no va a ser presencial, ahora lo que le llaman trabajo de oficina, ¿no? El trabajo a distancia. Ya la idea de la presencia fue prácticamente
suspendida. Y ese, por ejemplo, es un cambio que a todos nos tocó. Luego, entonces, ayer yo les decía, no, nos importa a nosotros trabajar este sentido para que vayamos diseñando nosotros este espíritu emprendedor que necesitamos y que hay que ir desarrollando. Ayer yo les decía, bueno, entonces tenemos que tener claro que este cambio de época requiere en nosotros un cambio de mentalidad. Requiere de nosotros una manera distinta de comprender las cosas. Y para eso yo ayer ya abordé, inicié y les dije que hoy terminábamos el tema, lo que era el primer tratado o capítulo de estas charlas emprendedoras, que era la adquisición del espíritu emprendedor. Y ayer yo les decía a ustedes que el espíritu emprendedor es todo aquello que llevamos dentro, pero que nadie lo ve. Sin embargo, por nuestras palabras lo conoceréis. Si nuestro espíritu es pobre, seguramente el lenguaje con el que sale ese espíritu, vamos a ver la pobreza. Si el espíritu que tenemos es vasto, está constituido de una serie de elementos estructurantes del sujeto, este espíritu surge, se comunica de otra manera. Pero ayer también yo les decía, el espíritu no solamente es las palabras y las cosas, unir las palabras con las cosas. El espíritu, entiéndanmelo como aquella manera de ser a través de la razón, es decir, las formas de razonamiento, las formas de comprensión, las formas que tenemos de explicarnos el mundo que nos rodea. Yo creo que ayer yo tocaba un poquito de manera superficial, si quieren, porque los temas son extensos, que la diferencia entre el hombre y el animal es precisamente la adquisición del espíritu. Coincidimos con él en que tenemos ánima, coincidimos en él en que tenemos este hálito de vida, este aliento de vida, que nos llega cuando nacemos y se nos va con la muerte. Cuando la gente dice, entró en agonía, es cuando se le está escapando el espíritu, se le está escapando la vida, se le está escapando el ánimo, es decir, de ahí viene la palabra ánima. Es decir, y piensan, bueno, ya las religiones, cada religión, piensan que el ánima va a algún lado, algunos dicen que reencarna, otros dicen que se va en lista de espera a una especie de purgatorio, otros van al paraíso y otros van a las penumbras del más allá, la oscuridad de las llamas del fuego. Ya no me meto por ahí porque no acabamos. Sin embargo, esta idea también viene para el otro lado. ¿Por qué la usamos cuando hablamos del espíritu emprendedor? Porque si nosotros no pensamos un proyecto, el proyecto no se puede desarrollar. Es decir, el proyecto emprendedor tiene que tener una racionalidad. ¿Qué quiere decir una racionalidad? Un conjunto de ideas que lo constituyan, un conjunto de esquemas de entendimiento. Si lo quieren ustedes, llámenle bagaje conceptual, llámenle estructura, pero lo requiere. Y luego entonces, cuando hablamos nosotros del ser emprendedor, primero decimos, no puede haber ser emprendedor si no hay la conciencia. La conciencia viene del espíritu emprendedor. Aquí yo creo que ya vamos dándole salida. Luego entonces, lo que le llamamos espíritu emprendedor es la forma superior del alma, del ánimo, de la reflexión. Y entonces, el espíritu emprendedor es el motor del ser. Hoy vamos a trabajar el tema del ser emprendedor. Pero el ser emprendedor, si no tiene esta facultad, si no tiene esta cualidad, este atributo, es como si alguien quisiera vivir sin temperatura, ¿no? La temperatura, nos la tomaron en la entrada ahorita con estos temas del COVID, es la que nos marca el ritmo. En el caso del espíritu, la temperatura es la que nos marca el ritmo del entendimiento. Es decir, por ahí cuando hablamos, ¿cómo yo puedo instrumentar un modelo emprendedor si yo no tengo una representación mental de lo que quiero? Ayer yo terminaba la charla diciéndoles que yo acudo a la idea del espíritu porque necesito que ustedes tengan muy claro
que para ser emprendedor hace falta una revolución mental. Hace falta una reconfiguración, readquisición, hoy como dicen ahora, una redirección de la mentalidad. Y cuando yo uso la palabra revolución, no estoy pensando en estas guerras, no estoy pensando en las revoluciones estas de balazos, no. La revolución, vean esto, la revolución es un cambio irreversible de la realidad. Es cuando yo revuelvo algo y ya no regresa. Cuando estamos en clases, en el modelo presencial, tenemos más tiempo para abrir ejemplos. Tomo uno chiquito, pero no sirve. Yo les digo, la revolución del pensamiento es como una especie de efecto licuadora. Y más de uno piensa que estoy yo en algún, ¿cómo se llama? En algún alucine. Les digo, es muy simple. A ver, a veces en la mañana, si tenemos madres, si tenemos hermanos o nosotros mismos, antes de salir, porque llevamos prisa, pues nos preparamos un licuado. Pero ese licuado, pues depende de lo que, de acuerdo a nuestros usos y costumbres familiares, yo puedo decir, quiero un licuado le pongo papaya, le pongo algún cereal, le pongo, ahora quienes le pongan un par de huevos, es decir, blanquillos decían en mi tierra, y le pongo un poco de dulce, etcétera, etcétera, y al final algo de líquido y leche. Ese es mi licuado. Lo tengo ya en ese vaso, lo tengo dispuesto, ya tengo ahí los ingredientes, pero todavía, ya tengo los elementos del cambio, pero todavía no cambia. Si yo me arrepiento de hacer ese licuado, a lo mejor lo vuelvo a verter y separo otra vez los elementos. Algunos elementos ya no se van a poder recuperar, otros sí. Sin embargo, eso no es una revolución. Eso es una modificación de las condiciones. ¿Cuándo está la revolución? Bueno, pues yo creo que ya lo están pensando. Cuando yo imprimo la velocidad del motor y esto revoluciona y hace una sola configuración. Y esa masa que hace es un cambio irreversible de la realidad. Es un cambio irreversible porque yo ya no voy a poder regresar a ninguna de las anteriores. A lo sumo yo puedo hacer ahí una modificación si quiero revertir, separo el líquido del sólido si eso es posible, pero hay casos en que ni siquiera eso es posible. Luego entonces, cuando yo hablo una revolución mental del pensamiento emprendedor, es porque ustedes ya no van a ser los anteriores. Tienen que enfrentar nuevas maneras de ver el mundo, nuevos valores, nuevos ingredientes, nuevos datos, nueva cultura y lo más importante, una nueva forma de ser. Luego entonces, revolucionar es cambiar la realidad, como ayer se los comentaba, como totalidad concreta, como totalidad en cada una de sus partes constitutivas. Y en ese sentido, ya como para cerrar la idea que ayer quedaba por ahí volando, donde nosotros hablábamos de la relevancia del espíritu emprendedor, ahí hay una frase que seguramente todos la conocen, los que nos están viendo y los que nos van a ver. Aquella famosa frase de René Descartes o Descartes, que él decía, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces yo les diría, apliquémosla acá, pienso, luego emprendo. Si no tengo posibilidad de pensar el mundo que quiero emprender, ¿cómo lo voy a hacer? No hay manera. Es muy probable que si yo no pienso, le robe el pensamiento a otro y le fusile el negocio a otro. La mala noticia es que si alguien se piratea, se fusila un proyecto emprendedor que no le corresponde, pues el fracaso de él va a ser tu fracaso. El éxito de él no va a ser tu éxito porque él lo está modificando. Si él lo piensa, él lo puede modificar. Si tú no lo piensas, ¿cómo lo cambias? Es decir, quedamos estancados. Luego entonces, si ya hoy creo que está de moda, es importante, yo diría trascendente el sentido del criterio emprendedor, pero tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Y para eso tenemos que entrar al otro tema que tiene que ver con el ser emprendedor. Y cuando la primera idea que quiero que se les venga a la mente cuando hablamos del ser emprendedor es la persona que emprende. Si yo les dije el espíritu es la conciencia, el espíritu es la mente, es la mentalidad, el espíritu es el conjunto de ideas, el andamiaje de ideas, como cuando alguien va a crear una construcción.
Pues sí, yo ya digo cómo quiero mi habitación, cómo la voy a adornar, pero ¿de qué la voy a constituir? ¿De qué la voy a construir? Yo ya soy el ser, pero ¿qué es lo que me sostiene como ser? Bueno, pues entonces ahora efectivamente partimos de la idea, partimos de la conciencia, partimos de la necesidad, partimos del conjunto de razonamientos que me permitan a mí emprender, y ahora ¿dónde lo aplico? Si no hay un ser que lo instrumente, ¿dónde queda? Aquí. Ya cuando la gente habla del pensamiento platónico, dicen, ay, este es platónico. Y a lo mejor sí piensan en una pareja, ¿no? Pues que nomás se ven, que se dicen adiós, que se acercan. Es más, quizá ahora, como ya no se pueden saludar, ahora ya ni se saludan. Inclusive puede ser que ni siquiera se conozcan, se ven los ojos. Dicen, es que este es mi amor platónico, es mi amor intocado, es mi amor. ¿Por qué? Bueno, pues sí, pero resulta de que no puede haber una empresa platónica, un emprendimiento platónico. Es decir, tenemos que pasar del pensamiento, el espíritu, y sigo con el espíritu porque es la base y lo voy a usar durante todas las charlas emprendedoras. El espíritu es el que me permite a mí generar, es mi motor. Si yo no tengo el motor, el espíritu es el motor y es el combustible. Es decir, yo puedo tener el mejor Ferrari del mundo, vale cualquier cantidad, pero si no tengo combustible, ¿para qué lo quiero? O puedo tener el mejor combustible, pero tengo una bicicleta. Pues la bicicleta no necesita más que el combustible que yo llevo en el cuerpo. Luego entonces necesito armonizar lo que tengo como potencialidad. Luego entonces el espíritu me da la potencialidad, el espíritu me da las capacidades, me da las destrezas, pero aplicadas a un ser. Entonces, ¿qué es el ser emprendedor? Simple y sencillamente, voy a abrirlo más porque yo les dije que nuestras charlas pretenden ser analítico-reflexivas. En el mundo de la academia, cuando hablamos de qué es lo analítico, es cuando tenemos la totalidad de las partes y la analizamos cada una de sus partes, la diseccionamos. Es como cuando tenemos un cuerpo, el médico de manera analítica separa si es anestesiólogo, es decir, cada una de los componentes, cada uno tiene su especialidad. Es decir, hace un análisis, separa las partes. Cuando hablamos de lo analítico, es aquella revisión que nos lleva justamente a separar cada uno de los elementos de la totalidad. Entonces, el ser emprendedor es, para empezar, es el yo. Es la persona en quien recae el acto de emprender. Es decir, y con esto fíjense cómo aquí yo ya estoy haciendo el trance. El espíritu emprendedor es la generalidad, es la universalidad de la razón. El ser emprendedor es la persona en quien recae la razón, es la persona que crea el razonamiento, es la persona que crea la necesidad y es la persona que va a hacer su propia empresa. Ayer yo también les decía, y lo voy a volver a tocar mañana, muy probable, que yo les decía, cuando yo tengo la idea y la vuelvo obra, se vuelve propiedad. Si yo nada más tengo la idea platónica, intocada, la imagino, pero nunca la hago, esa no tendrá valor para mí como imaginario. Si yo estoy escribiendo lo que le llama, a mí me dicen, ¿y usted qué escribe? Y digo, pues yo escribo ficción. Pues ¿por qué? Porque lo que yo escribo no es la realidad. Es una representación que yo hago de la realidad. Yo en lugar de usar una persona, si te utilizo a ti, no te utilizo a ti en tu ser concreto. Yo te pongo un tiempo y un espacio, te pongo un nombre y retomo de lo que tú haces una manera ficcionada de lo que tú eres. Por eso, en lugar de llamarle persona, en literatura le llamamos personajes. Porque al personaje ahora sí voy a usar una palabra muy bíblica, yo lo genero a imagen y semejanza de mi imaginación. Pero ahí se vale, yo les decía ayer, porque estamos hablando del arte. En el arte va para el espíritu, no va para emprender. El arte es para que genere otra. Cuando yo escribo un cuento, cuando yo escribo una novela, el ensayo a lo mejor es más riguroso, pero es muy probable que a mí me han dicho, es que ese personaje que tú escribiste, es que yo soy. Sin embargo, yo no estoy haciendo
un perfil de una persona, es de un personaje. Y cada uno de nosotros es muy probable que nos identifiquemos con una variante de personaje. ¿Nos queda claro? Pero en el caso del emprendimiento, no. En el caso del emprendimiento, si yo me quedo en esta idea en personaje, estoy en la literatura del emprendimiento, en lo literario del emprender. Es más, ustedes ya saben cómo se llama esto, se llama ciencia ficción. O sea, una cosa es la ciencia, la tecnología, el producto, y otra cosa es la ficción. La ciencia ficción aquí es muy parecida a lo que yo les mencionaba en la narrativa. Yo hago una narrativa, yo le pongo un tiempo, le pongo un espacio, le pongo una peripecia, le pongo un accidente, un incidente y le doy una conclusión. Ya sea que lo mate o lo mande a Marte. Es mi personaje, es mi ocurrencia, es mi idea. Pero en el desarrollo emprendedor no nos puede. Este puede ser el punto de partida, es decir, en el espíritu, pero el punto de llegada es que yo lo tengo que convertir en una obra. ¿Nos queda claro? Y es aquí donde el ser emprendedor es el que tiene que poner el freno. Es el que dice, hasta aquí está la idea, pero a partir de aquí yo tengo que hacer el mecanismo, tengo que hacer la realización y tengo que llevarla a una obra, a una empresa, a un negocio, a algo sustentable. Luego entonces, a partir de ahí, lo que yo haga con esto se llama propiedad. Puede ser propiedad intelectual, es decir, nada más mía, como derecho de autor, pero puede ser propiedad industrial si yo esta empresa la inserto en el mundo del campo mercantil en que yo la vaya a generar. Es decir, si la vuelvo mercancía, la vuelvo propiedad industrial. Y todavía más, si yo le doy un valor de utilidad para la humanidad, ahora ya le llamo patente. Tendré que llevarla ya, tendré que convencerlos de que efectivamente mi pensamiento, mi idea generadora ha sido de tal magnitud que ahora es un beneficio para la humanidad, porque voy a sacar un medicamento contra X enfermedad, porque voy a sacar un suplemento contra algún tipo de desnutrición, porque voy a generar un instrumento para fabricar cosas más rápidas. Qué sé yo, en su momento fue para que la gente volara, en otro momento fue para que pasáramos de la bestia del caballito en carritos del siglo XIX a un artefacto con 4 ruedas. Hoy, pues ya la tecnología va volando para en otras direcciones y no sabemos dónde va a terminar. Hay quienes dicen, seguramente los que puedan, que dentro de un tiempo no muy prolongado, no sé si a mí me toque vivirlo, yo ya no tengo tanto, yo ya no sé, ya me queda menos tiempo del que he vivido, pero dicen que el que tenga su dinerito, el que tenga sus dólares, puede irse a vacacionar en Semana Santa a Marte, o puede irse a lo mejor a un rincón de la luna habitable. No lo sé, pero lo que sí queda claro es que siempre el ser emprendedor es el ser que está con el espíritu imaginando y con la ejecución realizando. Por eso el ser emprendedor es el ser que lleva a cabo, que hace posible, que realiza, que rompe el platonismo. Que si es chica no solamente no la besa, a lo mejor la hace su esposa. Luego entonces ya dejó de ser platónico. ¿Quién sabe si como se lo imaginó a cómo lo está viviendo corresponda? Eso ya estamos en otro lado. Posiblemente me sirva a mí para hacer una novela. Pero, sin embargo, tiene un punto de partida en la imaginación, en la reflexión y un punto de llegada en la ejecución. ¿Sí nos queda claro? Ese es el elemento que evalúa el éxito de un proyecto emprendedor. Y bueno, ¿qué se requiere para ser emprendedor? Pues es como yo creo que ya lo vimos. En primera instancia, hacer un trazado de la realidad como totalidad. ¿En qué parte de la realidad yo me voy a insertar para imaginar algo, para emprender algo? Ya los que saben de economía, pues aquí es desarrollo económico, ya saben que hay por lo menos cuadrantes donde me incluyo. Le llaman sector primario a todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con la tierra, con la producción agrícola, ¿no? Le llaman sector secundario a todo lo que tenga que ver con la industria. ¿Qué es eso de la industria? Con el artificio, todo lo que no es natural, es artificial. Inclusive ahí hay un concepto de cultura. Cultura es todo lo que no es natura.
Yo les diría, industria es todo lo que no es natura, es todo aquello que surge de la intervención de la mano del hombre sobre la naturaleza o sobre los instrumentos que derivamos de la naturaleza. Hablaba yo del licuado. Si yo tengo la zanahoria, es natura. Si yo voy a trabajar con la zanahoria para reproducirla, para mejorarla genéticamente, estoy hablando en el sector primario. Si yo quiero hacer un jugo que dure mucho tiempo, yo hago una manufactura. Ahora tengo que hacerlo de tal manera que este jugo no se degrade, que yo lo pueda almacenar y pueda durar un tiempo determinado. Ojo, importante, pero que no pierda sus cualidades. Mentira, siempre las pierde. O sea, la industria nunca mantiene las cualidades naturales. ¿Qué alimento no tiene conservador? Obvio. ¿Qué fármaco no tiene un agregado químico? Es decir, la herbolaria es una cosa y la farmacología es otra. El fármaco es otra, ¿no? Inclusive en la herbolaria, una hierba, si la cantidad es pequeña, cura. Si la cantidad es mucha, mata, porque puede ser también veneno. Como pasa también con una sobredosis de un medicamento. Si tú te tomas 2 pastillitas, te quita la molestia, pero si te tomas el frasco, te mueres. Luego, entonces, ahí es donde efectivamente el sector secundario de la economía, hay un conjunto, toda una gama de opciones de negocio que tienen que ver con la manufactura. Es decir, ya siempre que hablemos de manufactura, no me voy a meter ahí porque no acabaremos. Pero se requiere ahí, en la manufactura, se requiere una instrumentación científico-tecnológica. Se requieren instrumentos que se puedan ejecutar. Dependiendo del tipo de giro, pues una cadena de producción o una máquina, es decir, depende de lo que yo quiera hacer. Pero también hay otro sector que ahora está muy de moda para los nuevos emprendedores, que es el sector servicio. Le llaman el sector terciario. Este sector que tiene ahora, con la globalización de la que yo les hablaba ayer, este sector ha crecido enormemente, porque son todos los servicios de valor agregado, el que me quieran poner. Servicio de alimentos, servicio de transporte. Otra vez, cuando hablan de economía, ¿cuáles son los 3 elementos de la economía? Producción, distribución y consumo del producto, ¿no? Si quieren, al final el consumo es la comercialización. Pero si yo voy a emprender, tengo que tener claro esta cadena. La voy a hacer para producir, para distribuir o para comercializar. Para cada una de estas, inclusive el INPI, el Instituto de la Propiedad Nacional de la Propiedad, clasifica las marcas, por ejemplo, de acuerdo a la rama a la que corresponda, ¿no? Y también clasifica todo lo que son las patentes de acuerdo a la rama donde tenga que estar, ¿no? Y bueno, en este sentido, el ser emprendedor tiene que, vean cómo necesita la visión de totalidad. Tiene que pensar la realidad como un gran todo. No porque él vaya a hacerlo todo, para saber cómo lo va a singularizar. Yo creo que ya nos está quedando claro. Cuando yo voy a emprender, parto de lo general y llego hasta lo específico, al punto específico del producto que yo voy a realizar. Sin este paso no hay emprendedor, hay intento, hay proyecto, hay idea platónica, no hay emprendimiento. Esto se los dejo, yo creo que es importante. No creo que esto no lo sepan, yo creo que lo saben. Sin embargo, no sé cuánta conciencia tienen de lo importante que es. Yo les decía que aquí estamos viendo cosas que ustedes seguramente ya conocen. Y bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que hablemos, para que nos veamos o nos configuremos como ser emprendedor? ¿Dónde? ¿Qué es? O sea, no basta con que yo lo evoque y ya. O como decía en la Biblia, en el 4º día nació el emprendedor. Y le faltó el 8º para ver qué hizo, pues nomás hay 7 días. O sea, Dios ahí ya se olvidó. Dios, el mundo lo creó en 7 días y el 8º se lo dejó al ser humano para ver qué hace. Y la humanidad está viviendo el eterno 8º día. Después de que Dios en 7 días descansó al 7º además, ya dijo, el 8º es un problema del hombre.
Además, podríamos hacer una novela ciencia ficción, El octavo día. A partir del octavo día, ¿qué hizo el hombre? Pues a lo mejor ahí se inventó un demonio, a lo mejor ahí se escapó del paraíso terrenal, a lo mejor ahí los hermanos se mataron, a lo mejor ahí, qué sé yo, Noé, a Noé se le rompió la barca y todo lo que llevaba ahí se rompió. Qué sé yo, se presta porque ya estamos hablando de ciencia ficción, en el mundo de la ocurrencia. Luego entonces, el emprendedor tiene que estar soportado. ¿En qué se tiene que soportar? ¿Qué es lo que define a un ser emprendedor? Yo les diría, acá tampoco es lo último, lo definitivo. Yo les diría, hay un conjunto de elementos que nos permiten imaginarnos a este ser emprendedor apenas para que tengamos el trazo. Apenas para que diga, yo quiero ser emprendedor, ¿qué necesito para ser emprendedor? Ya lo saben, pues para empezar, ya saben, como dice don Cantinflas, se empieza por el principio. Primero tienes que ser, es decir, ser persona. Quizá también tengas que tener un mínimo de madurez como sujeto, es decir, tu yo ya no es el yo infantil, ya no es el yo adolescente, ya es el yo maduro. Es el yo que va a gestar la idea justa. El niño, dicen por ahí, bueno, a mí me lo han dicho, y es posible que es cierto. Dicen que el escritor es como el niño que juega, pero la diferencia es que el niño destruye todo lo que toca para entenderlo. El escritor configura todo lo que piensa para dárselo a entender al otro. O sea, sin embargo, pero el ser emprendedor, ya dijimos, no puede quedarse en el ocurrente, en el imaginario, tiene que llevar a la realización. ¿Y qué necesita? Bueno, pues el emprendedor necesita un conjunto de elementos que le permitan a él estar configurado de tal manera que él pueda decir, yo soy A, B y C, soy. Recuerden, la palabra clave del emprendedor es yo soy. Inclusive, no sé, hay muchos que de los que se vayan a conectar, espero que sean algunos, saben que cuando escuchamos la palabra reafirmación positiva es el es. Inclusive en jurídica, el hecho, una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho. El es el hecho en sí. Si no es, no existe. Entonces, el emprendedor, si no es, fantasía, tiene que ser, pero ¿cómo es? ¿Cómo se constituye? Ayer yo les decía por allí en mi introducción, yo les decía, el emprendedor nace y se hace. Es decir, efectivamente, el emprendedor viene de un entorno familiar, viene de un núcleo, ahí nace, ahí lo planta su familia. Y es muy posible, aunque aquí serán muy poquitos, que el hilo conductor de esta familia, donde él nace, lo haga emprendedor, pero ya no es su obra, él ya queda nada más como legatario, a él le heredan el emprendimiento de la generación, de 2 generaciones anteriores a él. Sin embargo, este emprendedor tiene que hacer su propio recorrido. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Bueno, pues tiene que pasar por varios elementos. Yo ayer también les decía, recuerdo que lo comenté, el acto de emprender es eminentemente relacional. Emprender, cuando yo les decía, espíritu emprendedor es de adentro hacia afuera, desarrollo emprendedor es de afuera, en el afuera y hacia adentro, es decir, hacia el sujeto. El adentro aquí es el ser, es decir, el ser es el polo activo del emprendimiento. ¿Sí nos queda claro? Es el sujeto que lo ejecuta. Y para eso, ¿qué tiene que tener? Hay un conjunto de elementos que hoy voy a trabajar y quizá un poco con eso terminaríamos nuestra charla de ahora. Primero, tiene que tener un capital cultural. ¿Qué es eso de un capital? Vean ya la palabra capital. Ya estamos hablando, lo estamos insertando en un homo economicus. Recuerden ustedes que la palabra economía viene del griego eikostaos. La palabra economía significa el cuidado de la casa. Es decir, el cuidado patrimonial, el diseño del patrimonio. La economía está estrechamente vinculada con el patrimonio. Entonces, el eikostao es el cuidado, el sustento, la edificación de la casa. Eso para los griegos era la economía.
El cuidado, y si le quitamos la casa, llámenle ustedes el universo, llámenle ustedes el ambiente, el ecosistema, ¿no? Luego entonces, de donde se extrae porque para los griegos la economía era, le llamaban ellos autarquía. ¿Qué es eso de la palabra autarquía? Era autosuficiencia. El ser humano tenía la obligación, en el lugar donde nacía, sustentarse del medio que lo rodeaba. Tenía que todas las necesidades, él las tenía que sustentar. Hoy tenemos que hacer cadenas de sustento, ¿no? Ya no puede ser de manera única. Luego entonces, el capital cultural es aquel conjunto de valores, costumbres, tradiciones, modos de ser, modos de vivir que recibimos al momento de nacer. Yo ayer les hablaba del parto. Es decir, la madre lo gestiona adentro, pero la madre al momento de expulsarlo lo manda a un entorno. Ese es un entorno cultural. Ya dijimos que cultura es todo lo que no es natura. Bueno, pues ahí el ser emprendedor tiene que tener perfectamente claro en qué entorno cultural. A ver, imaginemos, ¿por qué yo estoy metiendo aquí el capital cultural? Bueno, pues es muy sencillo. Si ustedes son hijos de musulmanes, el tipo de emprendimiento va a ser de una naturaleza, porque está marcado por una ¿cómo se llama? Por un precepto, ¿no? Por una norma, por una ley. Si ustedes son chinos, van a tener que, no pueden emprender chinos como si fueran judíos. Es muy probable que no corresponda. Luego entonces el ser humano nace en un entorno cultural y de acuerdo a la cultura desarrolla las posibilidades de emprender. No sé, por mucho tiempo, no sé si ahora, pero por lo menos por los últimos 100 años, el modelo norteamericano era un modelo muy abierto, muy dinámico, muy donde no importaba tanto cuál era el origen cultural de la persona, lo que importaba era lo que hacía. No sé si ustedes lo saben, y si no se los informo. Las primeras grandes universidades norteamericanas, ninguna fue una universidad humanista, ninguna fue una universidad para las ciencias sociales. Las primeras universidades de los ingleses en Estados Unidos fueron universidades para administrar, porque lo único que querían era administrar negocios. No les importaba cómo pensaba, si el negociante era un sociópata, era un psicópata, si generaba armas para matarlos a todos. Vean todavía con el tema de las armas. Lo que importaba era money, money, money. Es lo que se le llamó el pragmatismo económico. Sin embargo, hoy había que preguntarse, no me voy a meter porque esos temas son complicados por lo que está pasando ahora en este conflicto que es muy reciente, ¿no? Hay quienes dicen que es más para vender armas, que a nadie les importa los que se están muriendo. Lo que importa es dominar en la geopolítica del futuro para vender todas las armas posibles. Yo ese tema lo veo muy complejo y no es un tema para charlas como esta, solo lo mencioné por la valoración cultural. El ser emprendedor surge y brota del núcleo cultural del que es originario. ¿Nos queda claro? Eso es muy importante. Y luego viene el capital social. Ya desde la época de Aristóteles, desde la época de Sócrates, desde la época de Platón, inclusive de los antes, los presocráticos, ya decían, el ser humano, a diferencia del animal, es un ser gregario por naturaleza. ¿Qué es eso de ser gregario? Pues que es un ser social. Sin embargo, hoy, fíjense cuánto tiempo, si esto se formuló, les gustan 800 años antes de Cristo, 500, sí, 400, la Ilíada y la Odisea es como del 500, los romanos son posteriores, pero todos planteaban, el hombre es un ser gregario. ¿Qué es el ser gregario? Pues que se agrega, que se junta, que se pega. Si no puede vivir, si no está en sociedad. Pero aquí hay un precepto de los sociólogos que es casi la Biblia del sociólogo. El hombre es un ser social, pero no nace social. Se va socializando en la medida que pasa el tiempo, en la medida que va creciendo, que se va desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este marco argumentativo, utilicémoslo en el ser emprendedor. El ser emprendedor es un ser social, es un ser emprendedor originario, pero no llega a su punto. Tiene que formarse como ser emprendedor, ¿sí? No le alcanza con nacer en un seno familiar emprendedor.
Y hoy menos. Hoy nos dicen, no importa que no tengas ni abuelo, ni papá, ni nadie que sea emprendedor, tú puedes emprender a partir de tu propia imaginación. Luego entonces, sin embargo, es muy importante el núcleo, lo que le llamamos el capital social. Y ahora pensemos, capital social, ¿a dónde nos lleva? Bueno, Carlos Marx le llamó capital a su principal obra económica. ¿Qué es eso de capital social? Pues para emprender, ¿qué es lo que significa? ¿A dónde voy a emprender? Pues a un mercado, ¿no? El capital social es la red comunicacional, la red de relaciones, la red de interacciones en las que yo voy a depositar mi producto. ¿Nos queda claro? Si no tengo yo un capital social, ¿a quién? Pues yo voy a producir y me lo voy a comer. O sea, ¿para qué? Luego entonces, el ser emprendedor tiene que, y si su entorno social, su capital social es precario, creo que le va a costar más trabajo dar a conocer su producto, la mercadotecnia, el marketing, la publicidad, etcétera, que producirlo, ¿no? Va a gastar más en publicidad que en producir, porque no tiene un núcleo. Les puedo poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos nunca producen nada que no esté vendido ya. El hijo de un judío, es más, el hijo de un judío va con el rabino y le dice al rabino, yo quiero producir A, B o C producto. Y el rabino va con el padre y le dice, a tu hijo ya le corresponde independizarse, ya le corresponde liberalizarse. ¿Dónde lo vas a proteger? No, pues que él haga el pan. Y toda la comunidad judía le va a comprar el pan. Es decir, sustentable, ¿no? Un negocio que no se sustente a partir de un capital social fracasa. Ayer lo mencioné, lo voy a mencionar el viernes. Yo les decía, estamos tratando de generar una idea emprendedora no para una época de cambio, sino para un cambio de época. Yo ayer les decía, este cambio de época tiene que ver con el desarrollo, la amplitud, la instrumentación de una economía local de mercado. No la economía global de mercado, donde solo los grandes corporativos pueden diseñar, los grandes cooperativos, los grandes corporativos acopian el mercado. Y si alguien pretende competir, ¿qué es lo que hacen? Se lo devoran. No, la libre competencia. ¿Cuál libre competencia? ¿Cómo le puede competir la tienda de la esquina Walmart? Y si ese vende una cantidad determinada, él va y le compra la tienda para cerrarla. ¿Por qué? Pues es que esta no es competencia, esta es voracidad, esta se extingue al local. Yo les decía ayer que era una confrontación entre el mundo global y el mundo local que generaba grandes indicadores de pobreza. Luego entonces, el ser emprendedor tiene que tener esta conciencia de su ser social que le permite estar ahí. Y bueno, yo creo que el capital económico tal vez no habrá que hablar mucho. Si alguien pretende emprender, tiene que, ¿cómo se llama? Tener un soporte financiero. El soporte financiero es lo que le permite, en un momento dado, es lo que le permite instrumentar, ejecutar, implementar un proyecto emprendedor. Luego entonces, si bien es cierto, no es determinante el factor económico. Sin el factor económico, el emprendedor no va a ningún lado. Entonces ahí el capital económico es muy importante al momento de la emprendeduría. Es decir, yo creo que ahí ni siquiera me querré profundizar. Nos debe quedar claro. Y aquí nada más yo aclararía una cosa, porque se confunden. La economía está llena de mitos, y uno de los mitos es que piensan que el origen de la riqueza es el dinero. Y el origen de la riqueza no es el dinero. El dinero es un instrumento. El origen de la riqueza es la mercancía. El emprendedor no produce dinero, eso lo producen los bancos. Los bancos sí son emprendedores del dinero, porque ellos efectivamente hacen del dinero mercancía. Pero un ser emprendedor lo que produce, lo que fabrica, lo que crea es mercancía. Luego entonces ahí
el capital económico es aquel necesario mínimo para la producción de la mercancía a partir de la cual yo instrumento mi negocio. Y bueno, viene otro elemento que quiero tomar porque es muy importante, que sería el capital humano. Sin el capital humano, ¿a dónde vamos? Ya dijimos que es el ser. En realidad, el capital humano es el ser emprendedor en sí mismo. Es el sujeto activo de la emprendeduría. ¿Nos queda claro? Sin él no hay manera. El capital humano es el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos que le permiten a él efectivamente emprender. Ya dijimos ayer, emprender es crear, emprender es constituir, emprender es construir, es producir. Todo esto, si bien no son rigurosamente sinónimos desde el diccionario, tienen ¿cómo se llama? Afinidad. Y cuando yo digo crear, bueno, todo acto de emprender es un acto creativo, ¿no? Cuando yo digo constituir, todo acto de emprender es una sociedad constitutiva. Se tiene que constituir como negocio, ¿no? Yo creo que ya no hay más que agregar, es decir, ahí está claro. El capital humano es el elemento fundamental que nos permite a nosotros generar el momento, el factor activo. Entonces, cuando hablamos del capital humano, estamos hablando precisamente de la persona, pero esta persona no es el ser común, el ordinario, el que pasa por la calle, el que yo puedo ver desde acá. No, es aquel que se vuelve potencializador. Es el potencial, es el sujeto. En este caso, pues cuando hablamos de la emprendeduría, yo creo que el emprendedor no sale de la nada. Si alguien ya decide que quiere ser emprendedor, viene de algún lado. Posiblemente acaba de egresar de la universidad, posiblemente lo acaban de liquidar de un empleo y sabe que ahorita no hay trabajo y dice, voy a hacer una empresa. Es decir, es el emprendedor emergente, el que ahora se quiere autoemplear. Buena parte de los emprendedores que fracasan son los que se autoemplean como emprendedores. No son los que emprenden la empresa, sino se autoemplean mientras ellos consiguen empleo. Inclusive, ustedes saben que hay todo un mito sobre el tema del emprendedor. Ahí las cifras son terribles, dicen, de 100 niños, sujetos, jóvenes emprendedores, 90 fracasan, otro 10% medio la libra, pero solo el 2% hace una empresa sustentable, multiplicable y permanente. Los demás apenas es sustentable, se sostienen un par de años, 2 años, dicen al cuarto año revienta. A lo mejor el otro es el que recupera su inversión y dice yo aquí me quedo. Ya, es decir, no me redituó, pero tampoco me quitó. Salí tablas, me voy. Y está el otro que yo les decía, una empresa que se consolida, que se configura, que es exitosa, es aquella que tiene el factor multiplicador, que puede convertir. Aquí tengo la matriz, tengo sucursal A, sucursal B, sucursal X, y me voy a otro estado. Y quizá me globalice, me vaya a otro país. No lo sé. Bueno, pues dicen, solamente el 2% de estos son los que... En algún momento Slim fue un emprendedor. Vendía cositas porque era hijo de alguien que tenía dinero, pero él era así. Ya, ¿para qué seguimos con esto? Es decir, luego entonces, sin embargo, sí queda claro que el capital humano es un cultivo, es un desarrollo. Por eso yo termino a partir de mañana, voy a trabajar 2 elementos claves: formación del emprendedor y el desarrollo emprendedor. La formación es todo lo que necesita un sujeto para ser exitoso cuando emprende. Y el desarrollo emprendedor es porque emprender no es un acto aislado. El emprender es un conjunto de actividad permanente. La emprendeduría es permanente, no es solamente fundacional. Si, por ejemplo, alguien ya se mantuvo, ya está ganando y ya quiere convertirlo en sucursal, tiene que hacer otro diseño emprendedor.
lo que emprendió para el punto de partida no es lo que tiene que emprender para el punto de llegada, ¿no? Lo que emprendió para iniciar no le sirve para la mitad del camino. Tiene que, desde la imagen corporativa, desde el tipo de mercancía, desde el nicho de mercado donde ya se consolida, desde el nivel de preferencia, inclusive desde la manera en que compite con su adversario. Luego, entonces, ahí, como ustedes ven, hablar del capital humano es hablar del elemento esencial del emprendedor. Si no hay capital humano, no hay emprendimiento. Punto. No hay mucho que decir. Y bueno, para terminar quizá un poco la charla de ahora, porque esto también es importante, este ser emprendedor tiene que verse, tienen que tener su radiografía, así como cuando ustedes van, y ustedes jóvenes a lo mejor todavía no van a los médicos, pero cuando alguien va al médico y le hacen una radiografía, nosotros no lo vemos, pero el médico ve el esqueleto y cada uno de las sombras, las imágenes, las siluetas de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Vemos por ahí las costillares, vemos por ahí el corazón, él sabe que lo más hacia abajo son los intestinos, es la radiografía. Bueno, pues nosotros también necesitamos esa radiografía el capital humano, es la radiografía del ser emprendedor. Por eso lo veo dentro del ser emprendedor, porque si el ser emprendedor no se conoce, ¿cómo puede conocer una empresa? Y ahí tiene que saber cuáles son sus límites, tiene que saber cuál es su preferencia, tiene que saber a qué sociedad la va a dirigir, tiene que saber en qué sector lo va a insertar. Y además, ¿quién va a ser su gerente? Casi siempre el emprendedor quiere ser el gerente, quiere ser el contador, quiere ser el presidente de la compañía, quiere ser todo. Terrible error, terrible error. Porque el único que está involucrado en lo que produjo es él. Altamente probable que él no sea neutro frente a cualquier situación. Entonces, bueno, hay otro elemento que también lo quiero dejar y con esto terminaríamos la charla de ahora cuando hablemos del ser emprendedor. Mañana igual cuando yo hable de la formación del ser emprendedor también lo voy a tocar. ¿Cuál es el capital intelectual? El capital intelectual está estrechamente vinculado, relacionado con el espíritu emprendedor, porque ya dijimos por qué. El capital intelectual no es otra cosa que el resultado, el producto del intelecto. Es decir, la inteligencia es el factor potencializador de las capacidades. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí viene la palabra intelecto. Y propiedad intelectual es atributo, resultado de lo que yo a través del intelecto soy capaz de producir. Entonces, en esta medida, el capital intelectual no es otra cosa que el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, formas de vida, formas de ser, modos de pensar y modos de actuar, y también las experiencias a partir de la cual el emprendedor tiene que iniciar. Si no tiene un capital intelectual, díganme a dónde va. Y como ven, yo lo separé, lo podía haber dejado en el capital humano, ¿no? Pero lo quise hacer más específico. Del capital humano, yo extraigo todavía un elemento todavía más singular, que es el producto del capital humano, que es el capital intelectual, que es la obra. Por eso, cuando ustedes lo registran, por ejemplo, en derechos de autor, ahí se considera propiedad intelectual, porque ya es el resultado. Si yo ando en mi alucine y digo, quiero escribir y hago 40 trazos, pero no hago nada, estoy en la fantasía. Si yo elaboro un libro de cuentos, elaboro una novela, elaboro un ensayo, ya adquiere valor de capital intelectual. Ya es una obra. El INPI no reconoce las ideas. El INPI reconoce la obra resultada de las ideas. ¿Sí nos queda claro? Entonces, por eso, inclusive, cuando hablamos del paso del Estado de Hecho, del emprendimiento al Estado de Derecho, es a través de la obra. Si no tenemos una obra, no se protege nada. Entonces, mientras estemos en la idea genérica, no estamos emprendiendo, estamos pensando, estamos imaginando. Luego, entonces, para lo que nos están viendo, con esto yo termino esta idea de que el ser emprendedor, el yo emprendedor, el sujeto que emprende, necesita estar en este nivel de totalidad. Tiene que poseer este capital social, este capital cultural, este capital político,
Dejé un poco el capital político, pero también lo toco así ya para terminar. ¿Qué es el capital político? Bueno, pues el capital político tiene que ver con el fondo común de vinculación. La palabra política tiene que ver con eso, con la comunidad de ideas. ¿Dónde coloco yo mi producto? Pues en el mercado. ¿Quién rige el mercado? Las políticas, ¿no? Hay política privada, hay política pública y hay política empresarial, familiar inclusive. Luego entonces la política genera el fondo común de conveniencias, de coincidencias, de entornos favorables al éxito de una empresa. ¿Os queda claro? Entonces en este sentido ya el ser emprendedor, si no tiene todos estos elementos, él está flotando en la nada. Él está flotando en la intuición y es altamente probable de que si bien puede emprender algo, no se va a mantener y estarían en el 90% de los que no tienen éxito con el emprendimiento. Muchas gracias.